En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia, de la sabiduría celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Baruch es a quien se le atribuye el texto que vamos a escuchar, en el que recoge los dolores y esperanzas de los deportados y anuncia un mensaje de consolación. Lectura del libro del profeta Baruch. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios. Adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu. Gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se bajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían,
Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Pablo expresa su alegría y su orgullo y nos invita a mantenernos limpios e irreprochables para el día de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto lo amó a todos ustedes con el amor entrañable con que lo ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que el amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, lleno de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y la alabanza de Dios. Palabra de Dios. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Tracónite, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca de Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Estamos adentrándonos en el Adviento, estamos ya en la mitad de ese tiempo santo de salir al encuentro
de nuestro Salvador. Hoy hemos iniciado la celebración con el canto que decía, abren las puertas al Redentor, abren las puertas al Redentor. Y San Juan Bautista gritaba en el desierto, preparen el camino para el Señor. Eso sin duda es el mensaje central del Adviento, para preparar los caminos, para abrir las puertas, para que suceda ese encuentro con el Señor, con el Salvador, para que gocemos de la redención, de su salvación. Abren las puertas para el Señor. ¿Acaso pueden haber unas puertas tan cerradas que el Señor no pueda abrirlas? ¿Que uno mismo tiene que abrirlas? ¿Cuáles serían entonces, si acaso existieran? Tal vez la puerta de la ignorancia, que ignora el poder de Dios, que ignora el amor de Dios, la misericordia de Dios, ignora todo el plan de salvación. Pero no, esa puerta el Señor la abre fácilmente, pues llamó a los hombres ignorantes y brutos, los pescadores, y los hizo fundamento de la iglesia. En la historia de la iglesia misma tenemos ejemplos sorprendentes. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, una muchacha analfabeta que no sabía ni leer ni escribir y es declarada doctora de la iglesia, Santa Catalina, porque nos ofreció tomos de escrituras que ella misma dictó en diálogos con Santísima Trinidad. Y otros ejemplos, cantidad. Pues la ignorancia es una puerta que está cerrada al misterio de Dios, pero el Señor la abre fácilmente. ¿Cuál sería entonces? Tal vez la puerta del pecado mortal, pecado grave, pero tampoco, porque al ver los santos evangelios nos sorprende como el Señor se encuentra con una mujer adúltera que estaba en pecado mortal y habla con ella cariñosamente y la transforma en una penitente y una santa, porque nos encontramos con el testimonio del Evangelio que habla de María Magdalena, que tenía 7 demonios, y el Señor la hizo apóstol de los apóstoles, la primera que se encontró con resucitado. Un ejemplo de Mateo, de Zaqueo, ejemplo del ladrón arrepentido en la cruz. Su vida entera era un pecado sin fin. A eso se dedicaba el ladrón, a pecar. Y así, encontrándose con el Señor, se abre esa puerta y se encuentran en la misericordia, en el perdón, en el paraíso. Pues el pecado no atranca la puerta para Dios, no la atranca, Dios la abre fácilmente. Tal vez sería la falta de fe, esa puerta que tranca. Pero otra vez tenemos testimonio del Evangelio de Tomás que no creyó en la resurrección del Señor. Y si no creyó en la resurrección del Señor, es que no creyó que Jesús era Hijo de Dios. Por eso, pues no creyó en Jesús. Pero viene el Señor, se presenta delante de él, y Tomás cae de rodillas y proclama, ¿verdad?, lo que nosotros repetimos
hasta hoy, mi Señor y mi Dios. O el capitán romano, el que comandaba la ejecución del Señor, es una persona sin fe, una persona pagana, un romano, un idólatra. Y agonizando Jesús en la cruz, ese hombre que comanda la ejecución cae de rodillas y confiesa diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues la falta de fe tampoco es la puerta que atranca ese encuentro con el Señor. El Señor la abre también. El Señor se manifiesta, le da esa gracia de fe, esa luz de fe, y la puerta se abre. Pues no es ni ignorancia, ni el pecado, ni falta de fe. Y sí hay puertas que cuando se cierran, Dios no puede abrirlas. Solamente el que las cerró puede abrirlas, el hombre, para encontrarse con Dios. Abren las puertas para el Redentor, hemos cantado. Abren las puertas para el Redentor. Estas puertas que Él mismo no puede abrir, que solamente el hombre que las atrancó puede abrirlas. ¿Cuáles son? La primera puerta, hermanos, es la indiferencia. La indiferencia. Esa puerta la atrancaron en Belén. En Belén. Empujaban a María y a José, los empujaban de puerta a puerta, poco a poco, hasta que salieran del pueblo, hasta que entraran en un establo entre los animales. Ahí. Eso era un pueblo indiferente que empujó al Salvador, a Dios, afuera. También lo mismo sucedió después en Nazaret. En Nazaret, literalmente empujaban a Jesús. Lo empujaban para derribarlo, para matarlo incluso. Pueblos indiferentes que atrancaron esa puerta para el Señor. La indiferencia, hermanos, hace que el misterio de Dios se ausenta en la vida, se ausenta. Ya en una persona indiferente, esa persona ya no cuenta con Dios, no confía en Dios. Esa persona no agradece al Señor nada. Esa persona no pide a Dios nada tampoco, no le pide nada. Esa persona es incapaz de llorar por su pecado. Pues ese misterio de Dios, eso es lo que hace la vida misteriosa, la vida trascendente, eso se ausenta, La puerta queda trancada. Esa palabra suena tan sencillo, indiferencia. No hay crueldad en esta palabra, ¿verdad? No hay crueldad, no hay crimen, pero se atranca completamente. Dios no puede abrir esa puerta. Dios no puede abrir. Solamente la persona que la atrancó, la persona que entró en esa diferencia, puede abrir, si quiere, esa puerta para encontrarse con el Señor, para devolver a su vida ese misterio de Dios, para escuchar en su vida los pasos de Dios, para sentir en su vida el respiro de Dios, para agradecer, para fascinarse de los detalles de su amor, para volver a confiar en Él y contar con Él. Y la segunda puerta que se atranca, yo la llamo la puerta de desprecio, la puerta de desprecio para el Señor. Eso hemos visto cuando Jesús entró en la casa de Herodes. Ahí estaban, en su casa, Dios y Herodes, cara a cara. Pero
Jesús no pudo abrir esa puerta de desprecio que estaba cerrada allá en el corazón de Herodes. No pudo. Igual los fariseos o gran sacerdotes, Anás, Caifás, ahí está Jesús con ellos, cara a cara, sin poder abrir esas puertas. Esa puerta de desprecio se cierra cuando la gente lleva una vida de mentira, Cuando toda la vida de la gente es una mentira. Cuando la vida es una falsedad, un fingir. Cuando la vida es una vida doble, eso. Y yo creo que esa puerta es la más difícil de abrir, hasta para el que la cerró. Porque ese fingir se puede volver tan real, ese disfraz religioso, ese disfraz de santidad, ese disfraz de amistad con Dios, se puede volver tan real que convence al mismo que se disfraza que él es así, lo convence. Entonces, ¿cómo abrirá esa puerta? ¿Cómo se quitará ese disfraz si él está convencido ya de su propia mentira? Él considera su propia mentira como la verdad de su vida, ¿verdad? Eso eran los fariseos, los gran sacerdotes. Puerta de falsedad, de una vida doble, de mentira. Esa puerta Dios no puede abrirla, solamente el que la cerró, abrir. Y la tercera, hermanos, la tercera puerta que Dios no puede abrir es la puerta de materialismo ideológico. Todos somos un poco materialistas porque vivimos en un mundo material, pero un materialismo ideológico, algo más que un simple materialismo, porque ese materialismo cambia la dirección de la vida, la cambia el rumbo. Materialismo ideológico cambia el destino de ser humano, totalmente. Allá, en ese corazón, en esa alma, ya no hay deseo de la eternidad, no hay deseo de la salvación, no hay ni pensamiento de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Allá todo va por otro camino, a otra meta, a lo material, al dinero, a los tesoros, al poder, a la fama, al aprecio humano, todo lo que es puramente mundano. Materialismo ideológico, eso. Tenemos ejemplo en el Santo Evangelio de una cosa así, del pueblo de Gadara, donde Jesús sacó demonios de 2 personas y los mandó en los puercos. Y eran 2,000 puercos. Y demonios entraron en esos 2,000 puercos. Y todos esos puercos corrieron y se ahogaron en una laguna. Imagínense un pueblo chiquito que pierde 2,000 puercos. Que era una crianza para economía, por supuesto. ¿Qué hacen la gente de Gadara? Salen del pueblo, se acercan a Jesús y le dicen: no entra aquí, no entra en nuestra tierra, no entra en nuestro pueblo, prohibido. Y Jesús los abandona. Pues miren, se cierra la puerta por materialismo, por la economía, por lo material. No quieren a Jesús y lo echan, le piden para que no entre. Y tenemos otro ejemplo que es Judas Iscariota, ¿verdad? Acompañando a Jesús, pero siempre de ladrón, como dice el Evangelio, porque siempre deseoso de las monedas, Ese deseo creció de tal forma
que vende al Señor por 30 monedas de plata. Vende al Señor por 30 monedas de plata. Jesús no pudo abrir esa puerta de ese materialismo de Judas Iscariota. No pudo abrir esa puerta de Gadara tampoco. Pues esas son las tres puertas. Indiferencia, esa vida fingida, falsa, ese desprecio y el materialismo. Esas puertas Dios no puede abrir si la gente la tranca. Por eso el tiempo de Adviento, Juan Bautista grita para que se prepare el camino para el Señor, para que se abren las puertas para el Redentor. Para si acaso alguno de nosotros atrancó una de esas tres puertas, que las abra, que las abra. El Señor no podrá abrir, pero el Señor quiere encontrarse contigo, con cada uno. Él quiere encontrarse hasta con estos que viven esta vida, para devolverles la vida verdadera y con ella la felicidad y la alegría. Y última reflexión sobre estos valles. Todo valle será rellenado y toda montaña y colina rebajada. Eso es también el tiempo de Adviento y esa es también invitación del Señor. Valle rellenado. Ese valle simboliza a los que sucumbieron en la tristeza, en la desesperación, en la depresión, a los que no ven ya el sentido de vivir, a los que ya no ven la salida, la solución de problemas, pues perdieron la esperanza, viven en un valle, o hasta en un pozo hondo, en las oscuridades de esa desesperación. El Señor los invita para que rellenen ese valle. Los valles tienen que ser rellenados. ¿Con qué? Rellenados con esperanza. Rellenar esos valles con esperanza. El Señor viene, el Todopoderoso, el Omnipotente. Para Él todo es posible. Todo es posible. Para ti no hay salida, no hay solución, no se puede, ¿verdad? No es así para el Señor. Rellena ese valle con esa esperanza. Ese es tiempo de Emmanuel, de Dios con nosotros, de Dios a nuestro favor, de Dios que viene para defendernos, para salvarnos, para auxiliarnos. Rellenar los valles de tristezas, de desesperaciones, rellenarlos con esa esperanza. Y las montañas rebajadas. Las montañas son las arrogancias, estas autosuficiencias, que yo soy el rey, que yo puedo todo, que yo me voy a organizar la vida el próximo año, seguramente voy a hacer eso y aquello, porque yo sé hacerlo, porque yo puedo. No piensa así. Rebaja esa montaña de arrogancia, de la soberbia, de ese yo, rebájala. El Señor se encarna abandonando la dignidad de Dios, nace en un pesebre, como un niño. Si quieres encontrarse con Dios encarnado, tienes que rebajarte al nivel de Él, al nivel de esa misma humildad de ese Dios encarnado, rebajarte. No puedes encontrarte con Él desde una montaña de arrogancia, de autosuficiencia. Pues miren que el Señor quiere encontrarse con todos, con los desesperados y con los arrogantes. Por eso pide a los desesperados que rellenen el valle con esperanza y pide a los arrogantes que rebajen esa montaña de ego para encontrarse con todos nosotros, para darnos a todos nosotros lo que llamamos una sola palabra, salvación, para devolvernos esa paz, esa alegría, ese gozo, esa vida verdadera. Nos ponemos de pie, hermanos. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.
Salgamos al encuentro del Señor que se acerca a nosotros con designios de paz y presentémosle confiados nuestra plegaria. A cada petición respondemos, te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia viva alegre, sin inquietarse por nada y llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella, roguemos al Señor. Para que nuestro tiempo, con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, roguemos al Señor. Para que el Señor, con su venida, conforte los corazones abatidos y fortalezca las rodillas que se doblan, roguemos al Señor. Para que nuestra fe crea firmemente en los dones que Dios nos promete y ayudados por la gracia divina, nos dispongamos a recibir los auxilios que Él nos envía, roguemos al Señor. Dios de todo consuelo y Padre de misericordia, que has prometido a los hombres, peregrinos en el tiempo, un cielo nuevo y una tierra nueva, escucha nuestras súplicas y habla al corazón de tu pueblo, para que lleguemos inmaculados e irreprochables al día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, damos inicio a la liturgia eucarística. Señor, te ofrecemos el pan y vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sea para nosotros pan de vida y vino de salvación. Le damos gracias a todos por su generosidad para el sostenimiento de la Iglesia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue anunciado por todos los profetas y esperado con amor inefable de la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que vengan los niños aquí alrededor del altar. Nos dirigiremos a nuestro Padre para que nos ayude a abrir todas las puertas al encuentro de su Hijo, que viene para traernos la salvación, la vida verdadera. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos, hermanos. Alimentados con estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación de este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y a aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos, unos momentos más. Hoy Brandon Andrés ha recibido su primera Santa Comunión. Le demos un fuerte aplauso también. Se invita a todas las personas que deseen formar parte del Jardín de Rosas para Mamita María. Pueden tomar contacto con Joan al 593-0891. El grupo de oración Hijos Espirituales del Santo Padre Pío invita a todos los devotos para una oración el viernes 23 de diciembre a las 6 de la tarde en la capilla del Santísimo. El grupo de oración Beato Bronislao invita a todos los devotos para participar de una oración el domingo 30 de diciembre a las 6:15 de la tarde acá en la parroquia. Le recordamos a todos los parroquianos que el domingo 16 de diciembre comienzan las misas de aurora a las 5 de la madrugada. En conexión con esta celebración, el domingo 16 no hay misa a las 8 de la mañana y los días martes 18, miércoles 19, jueves 20 y domingo 23 de diciembre no hay misa a las 8 de la mañana. El domingo 23 de diciembre hay misa a las 10 de la mañana y 6 p.m. Pueden tomar la información en la cartelera en la parte delante de la iglesia. Con el permiso del sacerdote voy a leer algo pequeño. Ser sacerdote
vivir en medio del mundo sin ambicionar sus placeres, ser miembro de cada familia sin pertenecer a ninguna, compartir todos los sufrimientos, penetrar todos los secretos, perdonar las ofensas, ir del hombre a Dios y ofrecer a Él sus oraciones, regresar de Dios al hombre para traer perdón y esperanza, tener un corazón de fuego para la caridad, enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre. Dios mío, qué vida, y esa es la tuya, Padre Daniel, oh sacerdote de Cristo. Gracias, hermano. Gracias, no se vayan, siéntense todavía. Gracias, gracias. Aprecio, palabras demasiado grandes para mí, muy amables. Aplauso también demasiado grande para mí, también muy amable. Aprecio mucho, gracias de corazón. Solamente quiero completar los avisos, que las misas a las 10 de la mañana siguen igual. Hay misa de aurora a las 5, se cancela solamente la misa de las 8 de la mañana. A las 10 sigue en día 16, también hay misa a las 10 de la mañana. Pues en próximo weekend, sábado y domingo, van a dar igual fuerte aplauso de pie al nuevo sacerdote. Eso también espero, que le dan un caluroso aplauso, con el mismo cariño, con el mismo corazón, con la misma fuerza al sacerdote nuevo, Padre Joseph, que viene a ser el párroco aquí de la Virgen de Fátima, para que sienta que ese pueblo también le abre. Él también es igual del sacerdote, porque esa poesía preciosa es dedicada al sacerdocio en general, a cada sacerdote, pues le van a dar esa bienvenida en próximo weekend. Yo les deseo felices fiestas de Navidad. Les deseo también un buen cambio del año, que el Señor los acompañe con su gracia y que la Virgen Santísima pues, los proteja, les cuide a ustedes y a sus familias. Ahora pidamos también a los cumpleañeros que vengan delante para darles la bendición por sus cumpleaños. Señora Liliana Sarmiento Vaca también pide una bendición para la operación. También puede acercarse, señora Liliana. Señor Padre Santo, mira a estos hijos tuyos delante de tu altar, celebrando sus cumpleaños. Mira sus corazones llenos de gratitud por el don de la vida, por las gracias y favores que han recibido. Mira también el corazón de señora Liliana, que te pide, Señor, la bendición para su operación. Te pido, Señor, para que aceptes estas peticiones, ese agradecimiento de tus hijos, y para que escuches esta oración nuestra por estos hermanos nuestros. Te rogamos, Señor, para que tu bendición y tu gracia los acompañe cada día, para que gocen la protección de la Virgen Santísima, nuestra Madre María, para que tus santos ángeles los guíen, cuiden y protejan. Pedimos, Señor, para que seas tú el médico de señora Liliana, y para que tu bendición descanse sobre las casas de estos hermanos nuestros, sobre sus familias y sobre toda su gente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades. Aplauso para ustedes.
Buenos días, hermanos en Cristo. Me quiero dirigir al Padre Daniel en nombre de toda la comunidad. Primero, darle gracias a Dios porque un día lo envió como regalo para nosotros. Y tanto que rezamos que no se nos fuera, pero nos lo dejó por 15 años. Y más que todo, agradecerle, Padre, toda esa enseñanza que nos deja, todo ese legado, tanto personal, espiritual, que cada uno de nosotros sentimos cada domingo en todo este tiempo. Gracias, Padre. No tenga la menor duda que vamos a seguir sus pasos. Vamos a seguir su enseñanza. Vamos a seguir cumpliendo. Cuente con eso, Padre. Porque esa confianza que nos dio, nosotros se la vamos a saber responder. Y quede tranquilo que aquí quedamos haciendo crecer más aún toda esa tarea que usted hizo, porque fue una gran tarea. Engrandecer esta iglesia, hacer que creciera como creció. Gracias, Padre. No es una despedida que le estamos haciendo. Simplemente usted se va de vacaciones, porque no lo estamos despidiendo. Se va de viaje, un viaje que se merece, como usted dice, tiene 27 años que no pasa con su mamá una Navidad. Y nosotros como inmigrantes sabemos lo que es pasar un año nada más sin una mamá y uno se llena cuando la ve. Ahora se puede imaginar usted, 27 años que él no pasaba la Navidad con su mamá. Bien merecido que lo tiene. Que disfrute cada momento, cada minuto con su mamá. Es el deseo de todos nosotros, de esta comunidad que lo aprecia, que lo quiere. Bueno, yo creo que el que no lo supo valorar, se lo perdió. Pero yo no creo que nadie valoró ese gesto que usted cada domingo y que cada día nos brindó. Y como usted dice en su entrevista, que sigamos aquí, porque usted sembró esta semilla para que creciéramos, porque si no, ¿de qué vale esa siembra que hizo? No vale nada, ¿verdad? Porque si nos vamos, no valió nada. Así que cuente con eso, que aquí vamos a estar multiplicando esa semilla que usted nos dejó. Y tenga la seguridad que el padre Joseph también va a recibir el mismo cariño, el mismo aprecio y esa bienvenida que se merece, porque va a seguir trabajando sobre las bases tal vez de lo que usted deja. Pero no se preocupe por eso, padre, que usted sabe que aquí hay cariño suficiente, mucha gente que va a colaborar con eso. Así que estése tranquilo que sus ovejas estaban bien criadas, fueron bien guiadas. Sí. Entonces, reciba un pequeñito presente, poco para lo que usted vale, pero muy grande en cariño, en nombre de toda la comunidad. A mí solo me resta decirle al Padre, pedirle perdón por todas las ofensas y las faltas que cometimos durante todos estos años, todas nuestras ignorancias, y darle gracias. Y la promesa es seguir orando por Él, porque Él va a llegar al cielo y tenemos una cita con Él allá. Amén. Aruba, 9 de diciembre.
Mi querido Padre, en este día tan especial de tu despedida en esta Santa Iglesia, queremos felicitarte por tu gran labor tan especial. Feliz viaje, te recordaremos por siempre. Sí, es para ti. Él la hizo. Él lo quiere mucho. Muchas gracias de corazón. Gracias por ese canto que por primera vez lo escuché hace 33 años durante la misa de mi ordenación. Ese canto. Gracias por esos detalles también de esta despedida. Estamos todos en esta Pida Barranca Chiquito, que es Aruba preciosa, pues nos veremos de vez en cuando sin duda. Eso espero, lo que Olga lo dijo, confío que así será, que seguirán creciendo. Aprecio mucho esa tolerancia generosa que han tenido conmigo durante ese espacio de tiempo. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios, encadene a Satanás, y tú, San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas.